utilizando la barra de herramientas de análisis, ¿no? Cuando una ventana de análisis, como la de análisis de una variable, se muestra por primera vez, solo se incluyen algunos de las tablas y gráficos, ¿no? Estas tres columnas, por lo menos con esas tres columnas vamos a poder trabajar. Clic derecho, col barra baja 1, ¿no? Entonces, le damos doble clic. Vamos a cambiar el nombre. ¿Qué vamos a colocar? Total de servicio, ¿no? Entonces, colocaremos total de servicio. Total de servicio. Comentario lo dejaremos en blanco. Tipo de dato, me fijo. Son letras lo que vamos a introducir. Entonces de tipo carácter, ¿no? Seleccionamos de tipo carácter, le damos a aceptar, ¿no? Y empezamos a introducir los datos, ¿no? Particular, público, oficial, total. En la columna barra baja 2, le damos doble clic, cambiamos el nombre y le colocamos, ¿no? Números de vehículos, ¿no? Vehículos. Comentario. Podemos colocar gestión 2015, ¿no? Para agregar un comentario. Tipo de datos. Son números que vamos a introducir. Está bien, de tipo numérico. Aceptar. Colocamos, ¿no? 1.448.980. Público. 96.136. Oficial. 29.436. Y total. 1.574.552. En la columna barra baja 3 vamos a cambiar y lo vamos a colocar participación porcentual. Participación porcentual. Aquí lo colocamos gestión 2015. Listo, de tipo numérico, está bien, le damos a aceptar. Esto un poco lo disminuimos, vamos a disminuirlo y luego colocamos, ¿no? El primer dato de particular, 92. El siguiente dato, 6,1. El siguiente dato, 1,9, ¿no? El siguiente dato, 100. Listo. Ya hemos introducido esos datos. Ya. Esos eran los datos que necesitamos. Ahora vamos a hacer el respectivo análisis de la variable, ¿no? ¿Cómo hemos hecho en nuestro análisis de una variable? Nos dirigíamos aquí, donde está análisis de una variable. Seleccionamos número de vehículos o cualquiera de las variables que deseamos realizar su análisis. Le damos clic en datos y aceptar, ¿no? Aquí se van a generar las tablas y gráficos y le damos a aceptar, ¿no? Hasta ahí nos hemos quedado en la anterior clase. Ahora, vamos a ver ahora sí el punto número 8. Utilización de la barra de herramientas de análisis. Hemos dicho que teníamos una barra de menús, una barra de herramientas del programa StarGraphic, pero tenemos una barra exclusiva para las herramientas de análisis. Cuando una ventana de análisis como la de análisis de una variable se muestra por primera vez, solo se incluyen algunas de las tablas y gráficos posibles para mostrar salida adicional, ¿no? Debe pulsar el botón apropiado en la barra de herramientas de análisis que se muestra inmediatamente encima del título, ¿no? Esta es nuestra barra de herramientas del análisis, ¿no? Entonces tenemos los botones de la barra de herramientas de análisis son muy importantes. A continuación se muestran las acciones de sus primeros 6 botones del lado izquierdo, ¿no? El lado izquierdo, los botones sirven para las opciones tabulares, ¿no? Y los otros botones son de las opciones gráficas, ¿no? Ahora, vamos a hacer mención a algunos de estos botones o comandos que tenemos en la barra de herramientas del análisis, ¿no? Entonces aquí tenemos el primero, que sería entrada de diálogo. La entrada de diálogo es este símbolo. Muestra el cuadro de diálogo de entrada de datos
que permite cambiar las columnas de datos seleccionados para el análisis, ¿no? Entonces, vámonos al programa StarGraphic. Si nosotros nos vamos al programa StarGraphic, lo que vamos a encontrar ahora es lo siguiente, ¿no? Aquí tenemos la base de título, ¿no? En la parte superior, la base de título. Luego, la base de menús, ¿no? Donde están todos los comandos clasificados en forma de menú, ¿no? Luego tenemos la base de herramientas, ¿no? Que son los comandos que se utilizan con mayor frecuencia en el programa StarGraphic, ¿no? La base de herramientas. Y aquí es lo que estamos hablando, la base de herramientas del análisis, ¿no? Es esto lo que estamos mencionando. Y justo estamos ahorita viendo este. Entonces estamos viendo ese primer botón que es entrada de diálogo, ¿no? Que nos decía, ¿no? Muestra el cuadro de diálogo de entrada de datos que permite cambiar las columnas de datos seleccionados para el análisis, ¿no? A ver, haremos la prueba. ¿Qué pasa si yo le doy clic? Y fíjense, si por una equivocación han hecho ustedes el análisis de números de vehículos, pero que querían era participación porcentual, se han equivocado, ¿no? Entonces simplemente apretan este botón o este comando de entrada de datos, cambia, ¿no? No quiero hacer el análisis de una variable de números de vehículos, sino de participación porcentual, ¿no? Entonces cambio aquí participación porcentual, aceptar, ¿no? Y automáticamente ya ha cambiado las tablas y ahora es de participación porcentual, lo que se ha generado las opciones tabulares y sus opciones gráficas, ¿no? Entonces de esa manera nos sirve ese comando, ¿no? Luego tenemos opciones del análisis. Selecciona opciones que pueden ser aplicadas a todas las tablas y gráficos del análisis actual, ¿no? Luego, tablas y gráficos, ¿no? Muestra una lista de otras tablas y gráficos que pueden ser creados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo selecciono tablas y gráficos, ¿no? Fíjense, tenemos aquí, si alguna tabla me he olvidado, quería la tabla de intervalos de confianza y por accidente le doy a aceptar. Entonces puedo volver a generar, ¿no? No quiero estas tablas, sino quiero estas otras, ¿no? Quiero estos otros gráficos, ¿no? Entonces selecciono. Y fíjense, se ha cambiado, ¿no? Entonces de esa manera ustedes apretando este comando de tablas y gráficos pueden ver las otras opciones que nos presentan las opciones tabulares y las gráficas, ¿no? Entonces podemos nosotros de aquí ir seleccionando lo que nosotros necesitemos, ¿no? Entonces podemos ir cambiando de esa manera, ¿no? Luego, tenemos opciones de panel. Selecciona opciones para aplicar sobre la tabla actualmente maximizada. Tiene que estar maximizado, ¿no? Entonces me voy y utilizo esta opción que está desactivada. Maximizo una tabla y fíjense, ya se ha activado. Y aquí ya me muestra estas opciones que serían para aplicar a la tabla actualmente seleccionada, ¿no? Podemos calcular el promedio, la media, la moda, la mediana, la varianza, etcétera, ¿no? Bueno, entonces de esa manera continuamos. Vamos a ver el siguiente comando que sería guardar resultados. Permite calcular estadísticos. Permite calcular estadísticos sobre las columnas de la hoja para ser guardados, ¿no? Bueno, tenemos ahora las opciones gráficas, ¿no? Entonces tenemos opciones gráficas. Permite cambiar títulos, escalas y otras características del gráfico actualmente seleccionado, ¿no? Entonces, si ustedes quieren hacer la prueba de ese botón, tenemos que maximizar un gráfico y fíjense, ya se ha activado. Tengo estas opciones, las opciones de gráfica, donde puedo cambiar el diseño, el color de fondo, el título superior, la malla, etcétera, ¿no? También tengo estas otras opciones, ¿no? Puedo agregar texto, ¿no? En forma horizontal, vertical, etcétera, ¿no? Todas otras opciones que sirven para mis gráficas, ¿no? Cuando están maximizadas. Ya. Entonces, los botones adicionales de la derecha, como ya lo estamos viendo, permiten otras acciones cuando el gráfico está maximizado, ¿no? Cuando el gráfico está maximizado, vamos a poder utilizar esos otros comandos, ¿no?
Bueno, continuaremos. Ahora vamos a ver el punto número 9, que sería modificando las gráficas, ¿no? En el Start Graphic se puede modificar la presentación de todos los análisis, ¿no? Así, por ejemplo, se puede modificar totalmente los gráficos generados, ¿no? Entonces vamos a poder modificar los gráficos que hemos generado, ¿no? De interés particular, se puede modificar los histogramas de frecuencia de la siguiente manera, ¿no? Dando clic derecho sobre el histograma y seleccionando las opciones gráficas, nos desplegará la siguiente ventana, ¿no? Entonces vamos a modificar un histograma, ¿no? Opciones gráficas, ¿no? Entonces aquí nos va a aparecer que vamos a poder modificar el eje X, el eje Y, el perfil, los rellenos, el color de fondo, el título, etcétera, ¿no? 10. Modificando una tabla de frecuencia, ¿no? Pero haremos la prueba primero, el 9, que estamos viendo modificar un histograma, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos un histograma. Quiero agregar un histograma. Me voy a opciones gráficas y voy a habilitar tabla de frecuencias y un histograma. Aceptar. Listo. Aquí está mi histograma. Ahora, esto es mi histograma. Quiero modificar. Entonces, ¿qué lo tengo que dar? Sobre el histograma o sobre cualquier gráfica. Clic derecho y me voy a las opciones gráficas. Entonces, selecciono opciones gráficas. Ahora, en las opciones gráficas yo ya puedo ir cambiando primero el título superior, está histograma, quiero cambiarlo, ¿podemos cambiar? Sí, puedo llamarlo gráfica número 1, ¿no? Luego le digo aplicar, aceptar, ¿no? Y ya se ha cambiado. Clic derecho, opciones gráficas, me voy a este lado para que se vea mejor. Diseño, en el diseño puedo cambiar el color de fondo, sí, ¿no? Podemos seleccionar otro color, aplicar, ¿no? Ya hemos seleccionado otro color, naranja. Luego el relleno está de color plomo, podemos seleccionar otro relleno en colores, puedo hacer tal vez este azul, aceptar, aplicar. En el eje X podemos cambiar, ¿no? Y así sucesivamente nosotros podemos ir cambiando en el eje X, en el eje Y, las escalas, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces nosotros vamos a ir poder cambiando todo lo que nosotros necesitemos, ¿no? Entonces de esa manera ustedes van a ir modificando un histograma o una gráfica, ¿no? Listo. Ahora, vámonos al punto número 10, que nos hablaba de modificando una tabla de frecuencias, ¿no? Entonces nosotros tenemos una tabla de frecuencias y podemos modificarla, ¿no? Entonces, una vez que se genere una tabla de frecuencia, esta se puede modificar a través de las opciones tabulares, ¿no? Dando clic derecho sobre la misma, le desplegará una ventana donde se deberá seleccionar el comando opciones de ventana, ¿no? Donde nos desplegará la siguiente ventana, ¿no? Entonces tenemos que seleccionar opciones de ventana, nos dice, ¿no? Entonces nos vamos a las opciones tabulares de frecuencia y nos va a mostrar esta ventana donde vamos a ver el número de clases, vamos a tener el límite inferior, el límite superior, ¿no? Entonces vamos a modificar nuestra tabla de frecuencia, ¿no? De esta ventana se puede modificar el número de clases de la tabla. También se puede modificar tanto el límite inferior como el superior. Recuerde que todo cambio que se le haga a la tabla de frecuencias modifica al mismo tiempo el histograma, ¿no? Entonces, vámonos a la tabla de frecuencias, ¿no? Hemos habilitado, aquí está tabla de frecuencias. Maximizamos y ¿qué dice la teoría? Que le tenemos que dar clic derecho, ¿no? Clic derecho y nos vamos a opciones de ventana. En opciones de ventana nos aparecen estas opciones tabulares
donde nosotros podemos cambiar el número de clases, ¿no? Antes de eso, fíjense, tenemos un pilar en el histograma, 1, 2, 3. Ahora eso lo vamos a modificar. Clic derecho, opciones de ventana, número de clases 7. Lo vamos a agregar 13 números de clase. Límite inferior, menos 10. Lo puedo colocar 50. Aceptar. Ahora ya hemos hecho esos cambios, ¿no? Ahora tenemos el número de clases 13, ¿no? Ahora vamos a ver en qué cómo ha influenciado eso en nuestro histograma, ¿no? Fíjense, de igual manera, cualquier cambio que se le haga a la tabla de frecuencias automáticamente va a modificar el histograma, ¿no? Entonces nosotros vamos a poder modificar el histograma de esa manera, ¿no? O viceversa. Cualquier cambio que nosotros hagamos en el histograma automáticamente va a modificar nuestra tabla de frecuencia, ¿no? Estos dos van siempre unidos, ¿no? Entonces de esa manera nosotros vamos a poder ir modificando, ¿no? Entonces vamos a ir poder modificando nuestra tabla de frecuencias, ¿no? Bueno, continuaremos. Tenemos ahora el punto número 11, exportando los resultados a StatZepor, ¿no? Una vez que se hace un análisis en StatZepor, los resultados deben ser editados y también se debe depurar algunos elementos del mismo, ¿no? Este software cuenta con su propio editor de texto, ¿no? Llamado StatZepor, ¿no? Donde se puede editar la información y también suprimir muchos mensajes y elementos que arroja el mismo, ¿no? Después de generar cualquier análisis en StatGraphic, este se debe llevar al StatZepor, ¿no? Dando clic derecho sobre cualquier ventana de este análisis, luego seleccionando la opción copiar análisis al StatZepor, ¿no? Entonces, nosotros le vamos a dar clic derecho y vamos a seleccionar la opción copiar análisis a StatZepor, ¿no? Una vez se selecciona esta opción, la ventana trata de pestañear señalando que el análisis ya se encuentra en la ventana de StatZepor. Entonces, cuando ustedes hagan su laboratorio y quieran copiar toda esta información, o sea, estas tablas, las gráficas, y pasarlo al StatZepor, al editor de texto, sin la necesidad de seleccionar todo, clic derecho, copiar y así llevarlo uno por uno, ¿no? Sino, tranquilamente, todas estas tablas más estas gráficas lo vamos a poder copiar, ¿no? Entonces, lo único que tengo que hacer es, me voy a cualquiera de las tablas, clic derecho y selecciono la opción copiar análisis a StatZepor, ¿no? Nada más, le doy clic. Y fíjense, aquí apareció como ha tratado de pestañear la ventana. Quiere decir que ya se ha copiado a StatZepor, ¿no? Ahora, ¿cómo abro el StatZepor, no? Tiene un comando en la parte superior derecha, ¿no? Aquí está el StatZepor. O directamente desde aquí podemos abrir, ¿no? Entonces, desde ahí hemos abierto nuestro comando. Y si nos fijamos, aquí está el StatZepor, ¿no? Fíjense. Análisis de una variable de participación porcentual, ¿no? Todo lo que estaba en esa tabla, luego el gráfico de dispersión, luego teníamos resumen estadístico, la tabla de resumen estadístico, teníamos el gráfico de caja y bigotes, teníamos la tabla de frecuencias, teníamos nuestro histograma, lo que hemos modificado, ¿no? Entonces ahora ya se encuentra en el editor de texto de StatGraphic, que sería el StatZepor, ¿no? Entonces ustedes aquí ya van cambiando todo lo que necesitan, ¿no? Esto al centro, tal vez quieren la fuente que sea más grande, de tamaño 32, ¿no? Y así sucesivamente ustedes pueden ir cambiando y modificando, ¿no? No quiero que aparezca este mensaje, voy, lo borro, ¿no? Etcétera, ¿no? Este gráfico no quiero que aparezca, esta tabla lo voy a cortar desde esta parte, ¿no? Etcétera, ¿no? Ustedes pueden ir modificando todo lo que necesite, ¿no? Entonces podemos cambiarle también otro tipo de fuente, el tamaño, ¿no? Cursiva, negrita, ¿no? Podemos ir
seleccionando de esa manera, ¿no? Si quiero que sea negrita, cursiva, ¿no? Etcétera, ¿no? Bueno, entonces aquí ya estamos en el editor de StatZepor, ¿no? Su editor de StatGraphic, ¿no? Ahora, viene este punto, el número 12. ¿Qué pasa si yo no quiero utilizar el StatZepor y estoy acostumbrado a utilizar Microsoft Office, ¿no? Microsoft Word, ¿no? Entonces, el punto número 12 nos habla, ¿no? Guardando resultados de análisis en Word, ¿no? O sea, del StatZepor lo puedo importar a Word para que ustedes lo puedan editar con toda normalidad en Word, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? El programa StatGraphic le permite guardar los análisis desde el StatZepor, ¿no? Como un documento de Word para que luego pueda ser editado a gusto, ¿no? Esto se puede hacer salvando los resultados con StatZepor, ¿no? Haciendo clic en el menú Archivo, seleccionamos Guardar como, luego guardar StatZepor como, se guardará el archivo en formato Word, ¿no? Y nos va a quedar de esta manera, ¿no? Entonces, de esta manera es lo que nos va a quedar nuestro archivo, ¿no? Haremos la prueba, ¿no? Vamos a hacer la prueba. Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Me voy al menú archivo, ¿no? Ya estoy en el StatZepor, ¿no? Me voy al menú archivo, me voy a la opción guardar como y selecciono la opción guardar StatZepor como. Me aparece esta ventana, lo voy a guardar, aquí me aparece en dónde quiero guardarlo, en el escritorio. Lo colocaremos un nombre, ¿no? Laboratorio número 1, ¿no? Y le digo guardar. Ahora buscaremos, ¿no? Vámonos a nuestro escritorio. Tiene que haber un Word con laboratorio número 1. Aquí está. Si yo abro ese Word, fíjense, análisis de una variable, participación porcentual, todo lo que hemos hecho en el StatGraphic se ha copiado, o lo que ya estaba en el StatZepor se ha importado a formato Word, ¿no? Entonces, de esa manera ustedes pueden exportarlo al StatZepor, todas las gráficas y las tablas, y de ahí pueden importarlo si quieren a formato Word, ¿no? Para poder trabajar con más comodidad, ¿no? Luego, ¿qué tenemos? Punto número 13, guardar las gráficas en StatGallery, ¿no? Entonces también nosotros podemos guardar las gráficas en StatGallery, ¿no? Entonces haremos eso. Una opción muy útil que ofrece el StatGraphic es un espacio para guardar gráficos, ¿no? Que más adelante pueden ser utilizados, ¿no? Y que para tenerlos se debe generarse nuevamente el mismo análisis, ¿no? Este espacio es el StatGallery, ¿no? Una galería de gráficos donde usted puede guardar diversos gráficos que fueron generados a través de varios análisis, ¿no? De esta manera ustedes pueden ir guardando, ¿no? Entonces guardaremos. Me voy al libro de datos. Aquí, análisis de una variable, ¿no? Tengo aquí 3 gráficos para guardar, ¿no? Necesito estos gráficos y no quiero volver a introducir todos los datos para volver a generarlos, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sobre este gráfico le doy clic derecho y le digo copiar, ¿no? Me voy a StatGallery, aquí está su comando, o desde la base de tareas, ¿no? Le digo clic derecho, pegar, ¿no? Y fíjense, ya se ha guardado mi gráfico. Aquí también el mismo gráfico, pegar. Luego, me voy otra vuelta a análisis de una variable. Quiero guardar este gráfico de caja y bigotes. Le digo copiar, me voy a StatGallery, clic derecho, pegar. Luego, nuevamente, análisis de una variable. Este histograma lo voy a guardar. Clic derecho, copiar. Me voy al StatGallery, le digo pegar, ¿no? Se ha llenado, le digo página siguiente y puedo seguir pegando, ¿no? Me voy a la página anterior, ¿no? Entonces, de esa manera ustedes pueden ir guardando las gráficas
sin la necesidad de volver a generar nuevamente el proceso o introducir todos los datos para volver a generar estas gráficas, ¿no? Entonces, de esa manera ustedes pueden guardarlo, ¿no? Y luego me voy a archivo, le digo guardar como, y le digo, ¿no? Guardar stat gallery como. En el escritorio, y aquí lo puedo colocar, ¿no? Gráficas 1, ¿no? Gráficas del laboratorio número 1, ¿no? Y fíjense, se guarda con la extensión .sgg, ¿no? Guardar. Y me fijo, está en mi escritorio, debe estar, aquí está, gráficas del laboratorio número 1, ¿no? Ya está guardado todas mis gráficas, ¿no? Y lo voy a poder recuperar luego con mi stat graphic, ¿no? Bueno, entonces de esa manera hemos visto hasta ese punto. Y con eso ustedes van a poder realizar su primer informe, ¿no? Entonces eso era lo que hemos visto de la introducción al programa StatGraphic, ¿no? Ahora vamos a ver el punto número 14, generar datos. El programa StatGraphic tiene la habilidad de generar datos y los ubica en nuevas columnas, ¿no? Se sombrea la columna donde se desee generar los datos. Dando clic derecho sobre esta columna, se selecciona el comando generar datos, donde nos desplegará la siguiente ventana, ¿no? Nos va a desplegar esta ventana. Y aquí es donde ustedes tienen que colocar, aquí está esta ventana donde están los operadores. Son más de 30 operadores que vamos a ir utilizando para generar datos, ¿no? Si yo quisiera escribir del 1 al 100, entonces no tendría que ser moroso hacer ese proceso, ¿no? No tendría que escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Si no lo puedo generar, ¿no? Le digo, lo puedo generar con un const, lo hago generar del 1 al 100, ¿no? Entonces puedo utilizar de esa manera los operadores para generar muy rápidamente los datos que yo necesite, ¿no? Entonces, si ustedes quieren generar algún dato, entonces aquí utilizan un ejemplo, ¿no? Aquí un operador, el ABS, que es para calcular el valor absoluto. Entonces aquí colocan en este campo el operador. Y aquí, fíjense, aquí hay parámetros, ¿no? ABS, entre paréntesis, un signo de interrogación. Si solo tiene un signo de interrogación, ¿qué quiere decir? Que solo necesita un dato para que funcione este operador, ¿no? Entonces aquí le tendríamos que asignar una columna, ¿no? Para que funcione el operador, ¿no? Puedo asignarle esta columna, total de servicio, ¿no? Entonces aquí lo coloco esa columna, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si tiene dos, ¿no? De esta manera. ¿Qué pasa si tuviera dos de esta manera, ¿no? Punto y coma, otro signo de interrogación. ¿No? Signo de interrogación, punto y coma, signo de interrogación. ¿Qué significa? Que necesita un parámetro, dos parámetros para que funcione mi operador, ¿no? Y si tuviera tres, entonces necesita tres parámetros, ¿no? Así puede estar con tres signos de interrogación. ¿Qué quiere decir esto? Que necesita uno, dos, tres. Tres parámetros para que funcione nuestro, operador, ¿no? Ya, bueno. Ahora continuaremos. En el campo de expresión se coloca el operador que se necesite y se da clic en el botón aceptar, ¿no? Ya lo vamos a ver ahorita con un ejemplo. Algunos operadores y sus aplicaciones, ¿no? Entonces vamos a ver algunos operadores y sus aplicaciones, ¿no? Count. Vamos a ver entonces el operador count que tiene tres parámetros, from, to y be. ¿Qué significa? El operador count tiene tres parámetros para que pueda funcionar este operador, ¿no? ¿Qué nos dice? Genera valores comenzando en from, ¿no? Entonces comienza en from y finalizando en to, ¿no? Entonces from significa el inicio, ¿no? ¿Dónde quiero que comience? Si yo quiero generar del 1 al 10, entonces quiero que comience en 1 y quiero que vaya hasta 10, ¿no? Entonces colocaré from 1 y aquí to 10, ¿no? En intervalos iguales a b, ¿no? Y aquí el b significa con qué intervalo. Quiero que vaya de 1 en 1, quiero que vaya de 2 en 2, de 3 en 3, de 5 en 5, etcétera, ¿no? Entonces quiero así va a funcionar el operador. Quiero generar
los números enteros del 1 al 5, ¿no? Entonces no hay la necesidad, ¿no?, de escribir, ¿no?, 1, 2, 3, 4, 5, sino utilizo const, empieza en 1, ¿no?, es lo que nos dice, ¿no? Empieza en from, ¿no? Entonces va a empezar en 1, es lo que estoy colocando aquí, el 1, y va hasta el número 5. Entonces el número 5 iría al medio. El intervalo, me fijo, 1, 2, 3, 4, 5. El intervalo es de 1 en 1. Entonces coloco 1, ¿no? Entonces de esta manera, si yo coloco en el campo expresión este operador de esta manera, entonces me va a generar esta serie, ¿no? Conoceremos otro operador, R normal. Genera números aleatorios provenientes de una distribución normal con media y desviación estándar, ¿no? Entonces R normal. Genera números aleatorios provenientes de una distribución normal con media y desviación estándar, ¿no? ¿A qué se refiere esto, no? Que yo puedo utilizar de esta manera, ¿no? Yo lo voy a utilizar de esta manera, el operador R normal, ¿no? Entonces yo voy a colocar en el campo expresión, lo voy a colocar así, ¿no? R normal, ¿no? Luego abro paréntesis, genera números aleatorios provenientes de una distribución normal con media y desviación estándar, ¿no? Entonces, números aleatorios, quiero generar 30 números aleatorios, ¿no? 30 números aleatorios con una media de 10 y una desviación estándar de 2, ¿no? Entonces, de esta manera, así tenemos que colocar el operador R normal, ¿no? Necesita 3 parámetros para funcionar, ¿no? Los números aleatorios que quiero generar, la media y su desviación estándar, ¿no? Continuaremos entonces. Vamos a ver este otro operador, ABS. ABS X, ¿no? ¿Qué significa? Calcula el valor absoluto sobre toda la columna X, ¿no? Cuando ustedes van a ver en los operadores, está de esta manera, ¿no? Está como ABS y un signo de interrogación, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que necesita un parámetro para funcionar, y yo le estoy colocando que la columna le damos como parámetro la columna X, ¿no? Es por eso que ABS de X estoy colocando, ¿no? Calcula el valor absoluto sobre toda la columna X, ¿no? El nombre de la columna es X, ¿no? Por eso lo estoy colocando así. Entonces, para que funcione este operador, simplemente le asigno una columna, ¿no? Y este operador me sirve para calcular el valor absoluto sobre toda la columna, ¿no? ABG. ¿Qué será ABG? Calcula el promedio aritmético de la columna, ¿no? En un ejercicio, si yo les digo, calcula el promedio aritmético de los siguientes números, ¿no? Ustedes introducen esos números en una columna y lo colocan ABG X, ¿no? Ejemplo, ¿no? Si quiero calcular el promedio aritmético de 1, 2, 3, 4, ¿no? Esto se encuentra en la columna X, ¿no? El nombre de la columna es X. Entonces coloco ABG y coloco entre paréntesis el nombre de la columna, ¿no? X, y me lo va a calcular el promedio aritmético, ¿no? Ya, continuaremos. Complex, ¿no? Aquí Complex necesita 2 parámetros para funcionar, ¿no? Remueve los valores de la columna X según la condición C, ¿no? Entonces con Complex remueve los valores de la columna X según la condición C. Tenemos otro operador, ¿no? CB. Calcula el coeficiente de variación de los registros de la variable X, ¿no? Entonces yo les pido el coeficiente de variación, entonces simplemente ustedes tienen que utilizar CB, ¿no? Entonces vamos a utilizar CB, entre paréntesis, vamos a utilizar la columna que necesitamos calcular su coeficiente de variación, ¿no? Entonces en este caso sería la variable X, ¿no? Ahora, first necesita un solo parámetro K, ¿no? Selecciona los primeros K valores de la columna sombreada, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Si yo tengo en mi columna de esta manera y tengo datos, ¿no? 2, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y yo le digo fit, selecciona los primeros K valores de la columna sombreada, ¿no? Entonces le digo fit
y lo pongo el número 2, me lo va a seleccionar todos los que son el número 2, ¿no? Lo demás se va a desaparecer, ¿no? Entonces, de esa manera es lo que funciona nuestro operador fields. Luego, R integer, ¿no? Entonces, R integer, tenemos este otro operador. R integer, ¿no? Entonces tenemos n, funciona con 3 parámetros, n, coma, punto y coma, min y max, ¿no? Genera n números aleatorios desde un mínimo hasta un máximo, ¿no? CD, calcula la desviación estándar de la variable x, ¿no? Si yo quiero calcular la desviación estándar de una columna, simplemente utilizo CD, entre paréntesis, el nombre de esa columna, ¿no? Aquí lo estoy llamando que es x, ¿no? SQRT, calcula la raíz cuadrada de la columna x, ¿no? Si me piden calcular la raíz cuadrada de 2, de 9 y de 16, entonces utilizaré SQRT y le asigno la columna, ¿no? Y me lo va a calcular de toda la columna la raíz cuadrada, ¿no? Luego tenemos sum, ¿no? Entonces con sum lo que vamos a hacer es calcula la suma de los valores de la columna X, ¿no? Luego, variance. Entonces tenemos la variance X, calcula la varianza de la variable X, ¿no? Bueno, entonces esos serían algunos de los operadores. Ustedes vayan repasando, son más de 30 operadores. Ahorita hemos mencionado unos 14, unos 15 operadores, ¿no? Entonces ustedes pueden ir revisando los otros operadores, ¿no? Ejercicio. Yo les voy a plantear de esta manera el ejercicio. Va a ser de generar datos, ¿no? Inciso A. Calcular el valor absoluto de los siguientes números, ¿no? Me piden calcular el valor absoluto, ¿no? Para calcular el valor absoluto ya conozco. El operador que vamos a utilizar, si se acuerdan, es uno de los que hemos mencionado, A, B, S, ¿no? El valor absoluto, ¿no? De menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, ¿no? Escribir el resultado en otra columna, ¿no? Entonces, la pregunta se les va a dar de esta manera. Ahora, ¿cómo tienen que ustedes responder? ¿No? En una hoja aparte, en su cuaderno, van a colocar solución, ¿no? Y vamos a colocar de esta manera la respuesta. Colocar en el campo de expresión el operador. Ustedes tienen que colocar el operador que necesitan para resolver el ejercicio, ¿no? Entonces yo voy a colocar ABS columna 1, ¿no? En la columna 1 voy a colocar todos los datos que me han dado, menos 1, menos 2, menos 3 hasta menos 8, ¿no? Y le voy a sacar el ABS, ¿no? De la columna 1, ¿no? Una vez entonces que le voy a sacar el ABS, el resultado lo tengo que mostrar en otra columna, ¿no? Entonces, de esta manera es lo que me tienen que responder, ¿no? Me lo colocan el operador y me lo dibujan así. A mano alzada lo van a dibujar su gráfica, ¿no? Imagínense que yo lo estoy dibujando así. A mano alzada lo van a dibujar. Aquí le colocan el nombre a sus columnas y aquí colocan los datos, ¿no? Imagínense que están trabajando en el Star Graphic, ¿no? Menos 1, menos 2, menos 3, así todos los datos se introducen. Utilizando este operador les va a botar este resultado, ¿no? Este resultado también tienen que copiarlo, ¿no? Ahora haremos la prueba, ¿no? Tenemos aquí la pregunta, ¿no? Calcular el valor absoluto de los siguientes números, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me voy al StatGraphic, al libro de datos. Podemos cambiarle, si quieren, el nombre a la columna, si desean, ¿no? Aquí puedo colocar pregunta 1. Preg 1, ¿no? Tipo de dato numérico, ¿no? Entonces, en la primera columna, ¿qué voy a hacer? Vamos a escribir los datos que me dan, ¿no? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Ahora quiero calcular el valor absoluto. El valor absoluto de estos números, ¿no? Y el resultado me decía, aquí está, escribir el resultado en otra columna, ¿no? Me piden calcular el valor absoluto y su resultado en otra columna. Allá. Entonces en la columna 2
va a estar la respuesta, ¿no? Puedo colocar así, ¿no? Respuesta 1. Entonces ya, en respuesta 1, marco la columna donde quiero que se encuentre la respuesta. Me voy al menú editar y busco generar datos, ¿no? Entonces me voy al menú editar, generar datos, y aquí me aparece esta tabla, ¿no? Lo que nos decía la teoría, donde nosotros tenemos que colocar el operador. Ahora, aquí están los más de 30 operadores que tiene el StatGraphic para generar los datos, ¿no? Entonces yo busco el operador que necesito, ABS. Doble clic. Aquí ya ha saltado, fíjense, ya está en el campo expresión, con un signo de interrogación. ¿Qué significa? Que solo necesita un parámetro para funcionar. Ahora, aquí están todas las columnas que están. ¿Qué parámetro le voy a dar? La columna donde se encuentran mis datos. ¿Cuál es eso? La columna PREC1, ¿no? En pregunta 1 están todos mis datos. Entonces aquí selecciono mis variables. PREC1. Lo tengo que colocar dentro del paréntesis, ¿no? Entonces haremos eso. Aquí lo borro, el signo de interrogación, y doble clic sobre PREC1. Listo. ABS PREC1. Y le digo aceptar. Y fíjense, me ha mostrado o me lo ha calculado el valor absoluto de toda esta columna con el operador ABS, ¿no? Entonces ustedes en su cuaderno como solución me lo tienen que poner así. Solución. Aquí colocan el operador. ¿Qué operador han utilizado? ABS, ¿no? Aquí me lo pueden colocar operador, ¿no? Operador. Hemos utilizado el operador ABS. ¿Qué parámetro le he dado? Le he dado la columna PREC1, ¿no? Cada persona va a ser diferente, ¿no? Otro tal vez con columna barra baja 1 no ha cambiado el nombre. Otros tal vez pregunta 1, etcétera, ¿no? Ya. Entonces aquí le coloco PREC1. Listo. Ahora, esto lo que nos ha botado el StatGraphic, tenemos que copiarlo, ¿no? Entonces yo así lo van a copiar ustedes, ¿no? Aquí lo van a copiar así. Lo que han introducido al programa StatGraphic, ¿no? Como no voy a poder revisar la computadora que están utilizando, entonces así me lo copian en una hoja, PREC1 y aquí la respuesta, ¿no? Respuesta 1, ¿no? Y los datos, ¿no? Lo que han introducido, -1, -2, -3, ¿no? Y lo que les ha botado el resultado, ¿no? 1, 2, 3, etcétera, ¿no? Entonces, esto tiene que estar como respuesta en su cuaderno, ¿no? Y esa respuesta me lo van a mandar en formato PDF, ¿no? Bueno, entonces continuaremos. De esta pregunta, aquí está nuestra respectiva respuesta. Solución. Colocar en el campo expresión al operador, ¿no? ABS columna 1, ¿no? En este caso yo le colocaba, no le cambié el nombre, columna barra baja 1 y lo introducí los datos. Y luego he anotado columna barra baja 2, donde quiero que me aparezcan las respuestas, ¿no? Así sería la solución de nuestro primer ejercicio. Inciso B. Generar los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El incremento es de 1 en 1. Ya. Entonces, acuérdense, si es generar datos, necesitamos el operador cont, ¿no? Entonces, simplemente con el operador cont vamos a poder generar, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la respuesta? Colocar en el campo expresión el operador cont, ¿no? Ahora, el operador cons necesita 3 parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? ¿Dónde quiero que empiece la serie? En 1. Entonces colocamos el 1. Punto y coma. ¿Hasta qué número quiero que vaya? Hasta el número 10. Entonces colocamos aquí el número 10. ¿Con qué intervalo? Aquí nos dice, el incremento es de 1 en 1. Ya, entonces coloco 1, ¿no? Por eso aquí le colocamos el 1, ¿no? Y me va a botar la respuesta, el StatGraphic, ¿no? Me va a botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Es esto lo que me lo tienen que copiar, ¿no? Así todo se dibujan ustedes a mano alzada, ¿no? La columna barra baja 1 y los datos que les ha botado el StatGraphic, ¿no? Entonces, nos vamos al programa StatGraphic y lo que vamos a hacer es aquí.
Le cambio el nombre, ¿no? Le puedo colocar respuesta 2, ¿no? Tipo de dato numérico. Ya está marcada nuestra columna, nos vamos al menú editar, nos vamos a generar datos. Aquí nos va a aparecer, borramos el campo expresión porque no necesito este operador. Y busco, ¿no? Aquí, el operador cont. Aquí está, doble clic. Ahora, si no quieren, pueden escribirlo también manualmente, ¿no? Escriben cont, abro paréntesis. Es 1, 2, 3, 3 campos, ¿no? Entonces, quiero que empiece en 1, punto y coma. Quiero que vaya hasta el número 10, mi serie, punto y coma. Y quiero que el intervalo sea de 1 en 1. Cierro. Y le digo aceptar. Y fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Entonces, de esa manera ya he podido generar con el operador cont, ¿no? Sin la necesidad de escribir 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿no? Podemos generarlo muy rápidamente. Entonces, la respuesta simple era, ¿no? Nuestra respuesta simplemente tenía que decir de esta manera, ¿no? Ustedes tenían que haber colocado, ¿no? Cont, el operador que han utilizado, 1, punto y coma 10, punto y coma 1, ¿no? Y el resultado que les ha botado del programa StatGraphic, ¿no? Inciso C, generar los números 5, 10, 15, 20, 25, 30. El incremento es de 5 en 5, ¿no? Igual, ¿no? El operador cont, ¿no? Colocar en el campo expresión, ¿qué? El operador cont, me fijo. ¿Dónde empieza mi serie? En el número 5. Entonces utilizo el operador cont para generar, ¿no? En el 5. Quiero que vaya hasta el número 30, ¿no? Entonces hasta el número 30. Y aquí, el incremento es de 5 en 5. Entonces por eso lo he colocado 5, ¿no? Entonces, cont 5, punto y coma 30, punto y coma 5, ¿no? Y la respuesta de esta manera ustedes lo tienen que anotar, ¿no? Columna barra baja 1 es el nombre. Y 5, 10, 15, 20, 25, ¿no? La respuesta que nos ha botado, ¿no? Haremos entonces ejercicio. Doble clic, lo voy a cambiar el nombre de columna barra baja 4, lo voy a colocar respuesta, pregunta, pregunta 3, ¿no? Aceptar, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Me voy al menú editar, generar datos, y aquí el operador cont, ya está marcado, ¿no? Si quieren lo pueden borrar y seleccionar nuevamente, ¿no? Lo borramos y seleccionamos, ¿no? Doble clic. El signo de interrogación lo borro, ¿no? ¿Dónde quiero que empiece mi serie? Quiero que empiece en 5. Quiero que vaya hasta 30, ¿no? Punto y coma. Quiero que el intervalo sea de 5 en 5, ¿no? Le damos a aceptar. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ya está, ¿no? Ya están mis respectivos datos, ¿no? 5, 10, 15, 20, 25, 30, ¿no? Entonces ustedes lo colocan de esta manera la respuesta, ¿no? Vámonos a otro ejercicio, ahora un poco más complicado. Generar 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, ¿no? Ahora, para este ejercicio existen dos formas de realizarlo, ¿no? Vamos a ir por la primera forma. Colocar en el campo expresión, ¿no? Vamos a ir por partes resolviendo, ¿no? Para generar los números, si se fijan aquí, es una serie. Es el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Obviamente que el 1 está repetido 3 veces. El 2 también está 3 veces. El 3, 3 veces. El 4, 4 veces. Perdón, 3 veces, ¿no? Entonces, para generar del 1 al 4, simplemente utilizo el operador cont, ¿no? Quiero que empiece en 1, quiero que vaya hasta 4 con un intervalo de 1 en 1. Se van a generar estos números, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Ahora, tiene que repetirse el 1 3 veces, el 2 3 veces, el 3 3 veces, el 4 3 veces, ¿no? Y para ello lo voy a combinar con otro operador, con el operador rep, ¿no? El operador rep lo que va a hacer es repetir el número de veces que yo le diga a mi columna, ¿no? Entonces voy a utilizar el operador rep de esta manera. Rep
lo voy a asignar mi serie, lo que he generado, cons 1, punto y coma 4, punto y coma 1, ¿no? Punto y coma 3. Quiero que se repita 3 veces esta serie, ¿no? Entonces el 1 se va a repetir 3 veces, el 2 3 veces, el 3 veces, etcétera, ¿no? Entonces de esa manera es lo que se va a repetir, ¿no? Entonces de esta manera es lo que me va a salir la respuesta, ¿no? Ahora, haremos la prueba. Lo vamos a colocar respuesta, pregunta 4, primera forma. Ya, primera forma, aceptar. Ya, entonces lo que hemos dicho, me voy al selecciono, me voy al menú editar, generar datos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El operador cons, ¿no? Entonces me fijo, primero el operador cons. Quiero generar los números, ¿no? Voy a generar los números, ¿no? El 1, el 2, el 3 y el 4. 1, 2, 3, 4. ¿No? Entonces, ¿qué tendría que ser? Quiero que empiece en 1, quiero que vaya hasta 4, con un intervalo de 1 en 1, ¿no? Si yo le digo aceptar, fíjense, me ha generado 1, 2, 3, 4. Pero el ejercicio me pedía que se genere 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, ¿no? Entonces para ello le tengo que combinar con el operador rep, ¿no? Termina esto, ¿no? Entonces nuevamente generar datos y aquí me faltaba utilizar el operador rep, ¿no? Entonces yo lo voy a utilizar aquí el operador rep, ¿no? Que lo puedo seleccionar desde aquí. ¿Dónde está el operador rep? Aquí está, ¿no? Fíjense, necesita 2 parámetros para funcionar el operador rep. Entonces todo esto agarro, clic derecho, cortar y lo borro un signo de interrogación, ¿no? Listo, con eso se va a generar mi serie del 1 al 4, ¿no? Y lo borro y lo coloco que se repita 3 veces, ¿no? Aceptar. Y fíjense, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, ¿no? Entonces, ¿cómo tiene que estar en su cuaderno? Ustedes tienen que colocarlo de esta manera, ¿no? Aquí lo tienen que colocar el operador, ¿no? El operador. El operador. Lo coloco el operador rep, ¿no? Entonces, así ustedes tienen que ver colocado rep. Abran paréntesis y lo vamos a colocar cons, ¿no? Cons 1, punto y coma, 4, quiero que vaya este 4, punto y coma, el intervalo de 1 en 1, ¿no? Punto y coma, quiero que se repita esto 3 veces, ¿no? Y la respuesta, ¿no? La respuesta que les ha botado el programa StarGraphic, ¿no? Aquí está como la columna se llama respuesta 4, ¿no? Y lo que les ha botado, 1, 1, 1, 2, 2, 2, así sucesivamente tenían que colocarlo, ¿no? Así tenían que anotar su respuesta en su cuaderno, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la siguiente forma? Primero, me voy a apoyar en una columna auxiliar. Primero yo puedo anotar así, fíjense, 1, 2, 3, 4. Y aquí le voy a colocar respuesta 4, segunda forma, ¿no? Entonces, primero escribo del 1 al 4 en una columna. Y a través de esta columna me voy a apoyar para poder generar la respuesta, ¿no? Entonces me voy al menú editar, me voy a generar datos, y lo borro esta parte, ¿no? Solo necesito rep y tengo que asignarle la columna, ¿no? Está en la serie 1, 2, 3, 4 en la columna 6. Entonces la columna 6 selecciono. Quiere aceptar, a ver. Otra vuelta. Primero selecciono rep, lo borro y voy a seleccionar columna 6. Perdón, columna 6. Listo. Ya está, rep, columna 6, punto y coma. ¿Cuántas veces quiero que se repita la columna 6? 3 veces, ¿no? Aceptar. Y fíjense, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, ¿no? Entonces, ¿qué he hecho? Me he apoyado con una columna
auxiliar para poder generar mi serie. ¿Esto es válido? Sí, ¿no? También era válido, ¿no? Entonces, ¿cómo tendrían que colocármelo la respuesta? Ustedes me lo tenían que colocar el operador que han utilizado de esta manera, ¿no? Era el operador ZEP y yo he utilizado la columna barra baja 6, punto y coma, quiero que se repita 3 veces, ¿no? Y para que yo me ubique qué procedimiento ustedes han desarrollado, entonces aquí me lo anotarían las dos columnas, ¿no? Aquí me lo hubieran anotado la columna barra baja 6, ¿no? Con los datos 1, 2, 3, 4. Y la respuesta me ha botado en otra columna, ¿no? En la columna respuesta 4, ¿no? Y aquí los datos que les ha botado, ¿no? 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, ¿no? Entonces, de esta manera, fíjense que para resolver este mismo ejercicio había dos procedimientos, ¿no? No solo dos, van a encontrar 3, 4, hay algunos que van a hacer con otros operadores, ¿no? Entonces, el día del examen o de la práctica en aula también, una persona lo va a resolver de esta manera, la otra de otra manera, la otra con otro operador, etcétera, ¿no? Entonces van a poder utilizar cualquiera de los operadores que ustedes vean más conveniente para poder resolver el ejercicio, ¿no? Generar 100 números aleatorios provenientes de una distribución normal con media 10 y desviación estándar, ¿no? Marcar una columna donde se desea generar el resultado, ¿no? Colocar en el campo de expresión al operador, ¿no? ¿Qué operadores? Hemos visto, ¿no? Para generar números aleatorios provenientes de una distribución normal con media y desviación estándar, ¿no? Entonces, para ello necesitamos utilizar el operador R normal, ¿no? Entonces, para ello ustedes vamos a utilizar este operador. Necesita 3 parámetros para funcionar. ¿Tenemos los 3 parámetros? Sí. Primero tenemos que saber cuántos números aleatorios necesitamos. Aquí ya me dicen 100. Esos 100 lo coloco aquí delante. Luego, aquí se coloca la media, ¿no? El valor de la media. Dice, con una media de 10, ¿no? Entonces, ese 10 lo colocamos aquí. Luego, la desviación estándar es 3. Entonces aquí lo colocamos, la desviación estándar 3, ¿no? Entonces de esa manera tenemos la desviación estándar que sería 3. Y les va a salir, una vez que utilizan este operador, los resultados que les va a salir de esta manera, ¿no? Aquí les va a salir los 100 números aleatorios de nuestra distribución de nuestros 100 números aleatorios provenientes de una distribución normal con media de 10 y desviación estándar de 3, ¿no? Entonces aquí están los 100 números aleatorios, ¿no? Entonces haremos la prueba, nosotros encontraremos el mismo resultado. En la columna barra baja 8 podemos colocarlos respuesta 5, aceptar. Y aquí me voy al menú editar, generar datos y aquí selecciono el operador R normal. Entonces la pregunta decía generar 100 números aleatorios, ¿no? 100, punto y coma, con una de media de 10 y con una desviación estándar de 3, ¿no? Y le digo aceptar. Y fíjense, aquí tengo los 100 números aleatorios con una media de 10 y una desviación estándar de 3.